Bueno, miren, aquí tengo en mis manos un memorándum que ha enviado la Fiscalía de los Estados Unidos sobre el caso de Juan Orlando Hernández y también Juan Carlos Bonilla, sobre la moción que las defensas de ambos han introducido para separar los juicios. Y vamos a darle lectura textual a este documento que tiene más o menos unas 30 páginas. Recordemos que en la última audiencia que se sostuvo, habría manifestado el juez Castel que se haría un juicio conjunto, algo a lo cual el abogado defensor de Juan Orlando Hernández manifestó que estaba en contra y que había un tiempo prudencial para que ellos pudieran introducir una moción solicitando la separación de estos juicios, es decir, que se hagan juicios separados, juicio separado para Juan Orlando Hernández, juicio separado para Juan Carlos el Tigre Bonilla y juicio separado para Mauricio Hernández Pineda. Son 3 acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Pues bien, este documento, como les manifestaba, de más o menos unas 30 páginas, es un memorándum de ley que ha enviado en contra de los acusados Juan Orlando Hernández y Juan Carlos Bonilla, específicamente en contra de la moción para separarlo, solicitando que esta no sea aceptada y que además, aparte de no ser aceptada, y fundamentan aquí casi 30 hojas de antecedentes, que ni siquiera se lleve a cabo una audiencia. Y le voy a dar la bienvenida a Óscar Estrada, periodista, escritor, también nos colabora como corresponsal de Televicentro en Nueva York en estas audiencias contra el expresidente Juan Orlando Hernández, para que nos ayude un poco y nos cuente sobre este caso. Él ha llevado de cerca este caso contra Juan Orlando Hernández y otros hondureños que se encuentran en los Estados Unidos. Declaración preliminar. El gobierno presenta respetuosamente este memorándum en oposición a la moción de los imputados Juan Orlando Hernández y Juan Carlos Bonilla para separar su juicio, que está programado para comenzar el 18 de septiembre de 2023. Juan Orlando y Bonilla Valladares instan a la Corte que sería impropio unirlos en un juicio o con su tercer coconspirador, coacusado, Mauricio Hernández Pineda. Las mociones carecen de mérito con base en la ley y la evidencia, y la Corte debe denegar sus solicitudes de separación. Juan Orlando, Bonilla Valladares y Hernández Pineda, o sea, los acusados, fueron coconspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras, para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Y continúo dando lectura textual. Por supuesto, la traducción, el documento original está en inglés, que lo tengo acá. Como parte de esa conspiración, Juan Orlando se basó en la ayuda de Bonilla Valladares y Hernández Pineda, destacados funcionarios de la Policía Nacional de Honduras, para garantizar que él y sus socios narcotraficantes permanecieran protegidos de detección y arresto. Durante años, a cambio de lucrativos sobornos, los acusados trabajaron juntos para abusar de sus posiciones oficiales para importar cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos. La prueba del gobierno contra los 3 acusados y cada uno de sus roles en esta conspiración se superpone significativamente, es decir, que tiene varias coincidencias. Como se describe más adelante, el gobierno prevé citar al menos a 4 de los mismos testigos colaboradores para que testifiquen contra los acusados y espera que su testimonio demuestre que los acusados trabajaron juntos con objetivos comunes, compartieron métodos y cometieron los presuntos delitos con cómplices mutuos, incluido el testigo colaborador. Un juicio conjunto obviaría la necesidad de programar múltiples juicios con pruebas significativamente vinculadas. A pesar de ser parte de la misma conspiración y enfrentar los mismos cargos, Juan Orlando y Bonilla Valladares buscan que sus juicios se separen entre sí y del de Hernández Pineda. Sus mociones, que afirman incorrectamente que no eran parte de la misma conspiración, están muy lejos de superar la fuerte presunción a favor de los juicios conjuntos para los coconspiradores. En consecuencia, por las razones aquí expuestas, las mociones de separación de Juan Orlando y Bonilla Valladares deben ser denegadas en su totalidad y sin necesidad de audiencia. Óscar Estrada. Y luego vemos en este documento varias páginas donde hacen un resumen fáctico, van describiendo los cargos que se les están imputando
a ambos, pruebas anticipadas del gobierno en el juicio y presentan también 4 ítems con cada uno, con el CW1, CW2, CW3 y CW4. Oscar, bienvenido. Usted conoce, saludos, usted conoce a profundidad ya este documento. Sí, tuve chance de conocerlo esta mañana, sí. Cuéntenos sus impresiones. Bueno, primero que el documento lo que está es ratificando todo lo que ha sido hasta el momento el argumento de la Fiscalía para poder llevar la extradición. No está presentando nada nuevo en términos de que los 4 testigos que están aquí enumerados, estamos hablando de El Rojo, de Giovanni, de Ardón y del guatemalteco, que no recuerdo en este momento cómo es que se llama, son los que declararon precisamente en el caso de Tony Hernández, ¿no? Entonces la información, suponemos que la información que estos van a presentar como testigos es la misma información que ya se presentó en el juicio de Tony Hernández, en la cual, y en el documento, pues, adelanta alguna de esta información, como el hecho de la muerte de el señor Arita en Copán como una de las pruebas que podría haber en contra del señor el Tigre Bonilla. En algún momento también Ardón con una llamada con el señor Hernández Pineda, como una prueba de que hay una conspiración. La Fiscalía afirma de que este juicio debe ser presentado en conjunto porque estas 3 personas son una sola organización criminal, forman parte de una sola conspiración criminal. Aquí lo interesante es que el centro de esa conspiración es el señor Hernández Pineda, ¿no? Que funcionaba como colaborador, como activo del señor Juan Antonio Hernández, ¿no? Y a partir de ahí es que la Fiscalía está construyendo para poder presentarlo como un solo caso, pero ni los testigos que declararon en el caso del señor Tony Hernández, en el juicio del señor Tony Hernández, ni de Giovanni, presentan una prueba directa de que ellos vieron a uno de estas 2 personas, al señor Bonilla o a Juan Orlando Hernández, como formar parte de una estructura, ¿no? Las acusaciones que hay, por ejemplo, que dice este documento, el caso de Ardón, que alega que hubo corrupción para poder comprar diputados para la compra de la presidencia del Congreso Nacional, que se recibió dinero de campaña, y todo esto será argumentado desde la defensa como la práctica de los partidos políticos hondureños a la hora de pelear estas estructuras de poder. Y luego, entonces, aquí no está presentando todavía ninguna de las pruebas, nos está repitiendo lo mismo que han venido diciendo ya por 2 años. Un poco un resumen de los hechos que ellos van a presentar. No nos está presentando nada, nos está resumiendo lo que ya se ha dicho con las mismas pruebas, con los mismos testimonios por los cuales fueron extraditados, y lo que está diciendo pues la Fiscalía es que deben de ser juzgados juntos. La defensa de ambos casos, que son distintas defensas, no son la misma defensa, no, la defensa de ambos, el señor Bonilla y el señor Juan Orlando Hernández, alegan de que no pueden ser presentados juntos porque en este caso estarían siendo y llevando un juicio junto al señor Hernández Pineda. Y ellos no alegan que el señor Hernández Pineda no sea un narcotraficante. Entonces afirman que al momento de presentarse el juicio en contra del señor Hernández Pineda, que se pruebe la conspiración del narcotráfico del señor Hernández Pineda junto con Tony Hernández, eso estaría arrastrando a estas 2 personas, al jurado, a creer que estas 2 personas forman parte ya de inmediatamente de una conspiración, y ellos están queriendo pues separarse de eso. Habrá que ver qué decide el juez. Bueno, y aquí estoy viendo justo lo que usted menciona, y ellos aquí, justo al principio, en el resumen que ellos hacen, mencionan a Hernández Pineda, dice textualmente en el documento, quien es primo de Juan Orlando y Tony Hernández. También abusó de su posición de alto rango en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras, pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández, y sobornaron a otros oficiales para que no hicieran los registros de seguridad a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. Estamos viendo, estoy leyendo la página 3 de este documento en el cual ellos hacen la alusión y están haciendo
la relación directa entre este tercero, el que estábamos hablando, Hernández Pineda, con Tony Hernández, con Juan Orlando y pues por supuesto con Juan Carlos Bonilla, a quien ellos aquí mencionan que lo tuvieron en la Policía Nacional ascendiéndolo mientras él les ayudaba protegiendo cargamentos de cocaína para narcotraficantes que Juan Orlando, leo textualmente, prometió proteger, proporcionando información sobre las operaciones de aplicación de la ley a esos narcotraficantes para asegurarse que pudieran evadir la detección y el arresto, y cometió actos de violencia, incluido el asesinato contra narcotraficantes rivales que amenazaban los intereses de Juan Orlando y Tony Hernández. Pero es importante aclarar aquí que esta promesa que según el documento el señor Hernández hace es la promesa que el señor Hernández Pineda y Tony Hernández decían que Juan Orlando hacía, ¿no? Y aquí donde vienen las trampas de este caso, porque hay información, por lo que se ha visto hasta el momento, la prueba es contundente de que el señor Hernández Pineda formó parte efectivamente de una conspiración para traficar cocaína junto con el señor Juan Antonio Hernández. No, de eso no cabe duda. Con la misma información que está presentado, los distintos testimonios afirman de que él estaba llevando el cargamento, que él estaba ahí en reuniones, que él estuvo con el Chapo Guzmán. Eso va a salir en el juicio y va a dejar claro de que él formó parte de esta conspiración. Pero cuando llega, por ejemplo, el caso del Tigre Bonilla, que es muy interesante, porque el Tigre Bonilla, la primera vez que se aparece mencionado en el juicio de Tony Hernández, es cuando Ardón asegura, el ex alcalde del Paraíso Copán, asegura que el señor Ardón necesitaba deshacerse de este narcotraficante llamado Arita, no me acuerdo el primer nombre ahorita, pero apellido Arita, de Copán también, de la entrada a Copán, y que el señor Tony Hernández le dijo que iba a encomendarle al Tigre Bonilla que hiciera ese trabajo. Franklin el señor Arita luego aparece, Franklin Arita. El señor Franklin Arita aparece después en una operación espectacular, porque él andaba con sus guardaespaldas en un carro blindado y lo mataron con unos bazucazos allá por el 2011, ¿no? Cuando el señor Tigre Bonilla era el jefe de la policía de Copán en ese momento, ¿no? Correcto. Entonces, y luego aparece Tony Hernández diciendo que el Tigre Bonilla había hecho ese homicidio. Pero si Tony Hernández no declara, eso va a quedar como que el Ardón dice que le dijo Tony que lo había hecho. Entonces es como demasiada cadena para poder construir eso, una prueba contundente. Entonces necesitaríamos la fiscal necesita alguien que diga contundentemente, sí, esta persona lo hizo porque me dijo que lo había hecho, porque lo vi hacerlo. Porque estuvo ahí. Porque estuve ahí, porque forma parte de esa conspiración, y en ninguno de estos casos parece existir. Lo mismo ocurre con el señor Juan Orlando Hernández. Siempre es el señor Tony Hernández o el señor Hernández Pineda, que dicen que trabajan en representación de Juan Orlando Hernández, ¿no? Entonces, y como esto, Tony Hernández no sé si va a declarar, todavía no se ha presentado como un testigo, y el señor Hernández Pineda es uno de los imputados. Habrá que ver si él va a declarar en contra de Juan Orlando Hernández, pero todavía no veo yo nada contundente más allá de esta información de segunda mano que se dice presentar en el mismo documento que está hoy entregado por la Fiscalía. Porque aquí lo que se manifiesta es justo lo que usted mencionaba al inicio, que las pruebas anticipadas que manifiestan aquí, que van a presentar en el juicio, está, entre otras cosas, el testimonio de los 4 testigos, que aquí son CW1, CW2, CW3, CW4. Que van a testificar sobre la interconexión de los roles de los acusados en esta conspiración. Justo lo que usted mencionaba. Pero por ejemplo, el caso del Chapín, no recuerdo ahorita muy bien, por aquí tengo yo en mis apuntes en algún lugar el guatemalteco que declaró y que fue contundente su declaración para terminar condenando al señor Tony Hernández en el juicio en el 2019. Lo que él declara es que trabajaba con Tony Hernández. Y que Tony Hernández decía que trabajaba para Juan Orlando Hernández. No era como la marca que ellos estaban moviendo siempre, trabajar para Juan Orlando Hernández y tener al Tigre Bonilla del lado de ellos, pero
aparte de eso, nunca realmente ninguna de estas personas formó parte de ninguna de estas operaciones. Me recuerda, por ejemplo, el caso del Cachiro, que está también nombrado como un posible testigo dentro de este caso, ¿no? El caso de Leonel Rivera, cuando él en su testimonio afirma de que él tenía miedo de la reacción que iba a tener Juan Orlando Hernández cuando empezó a circular la información de que los cachiros lo querían matar. Sí. Y él se encargó de pedir una reunión con Juan Orlando Hernández, y esa reunión ocurrió por teléfono con alguien que fue diputado del Partido Nacional, según afirma el Cachiro, con el señor Ecónomo, lo nombra en el juicio, por eso lo estoy mencionando yo, ¿no? Y que el señor Ecónomo lo que dijo fue, por teléfono, estoy con el señor presidente, él no va a hablar, hable usted. Entonces, no, el Cachiro no puede garantizar que él estaba hablando con el Juan Orlando Hernández. Correcto. ¿No? A menos que Ecónomo diga que en efecto esa reunión se dio, que él pasó el teléfono y que estaba Juan Orlando Hernández ahí, todo queda en una nebulosa de que no sabemos si el señor Ecónomo estaba mintiendo, si estaba realmente con la reunión o no estaba en la reunión. Y estos son los vacíos de este caso, sobre lo cual la defensa ahora está construyendo su argumento para decir que no tiene prueba contundente, ¿no? Entonces, hasta que la fiscalía no presente prueba contundente, que esperamos que sea ya a partir del 17 de abril, como el juez ha dado fechas, no podemos realmente deducir nada. Decir nada, porque es lo mismo que nos ha estado vendiendo durante 2 años. Correcto. Sí, aquí lo que manifiestan justo es, aparte de los testimonios de estos 4 colaboradores, van a ofrecer registros de drogas, intercepciones y extracciones de dispositivos electrónicos, y dicen que una parte significativa de estos ya fueron admitidos durante los juicios que presidió ese tribunal contra 2 de los cómplices de los acusados. Así es. Hacen referencia precisamente al juicio contra Tony Hernández. El guatemalteco, el que usted me habla es Fernando Josué Chan Monroy. Ese, sí. Correcto. Pues entonces, y aquí solicitan, Oscar, también que no haya ni siquiera audiencia para no admitir esta moción que han introducido las defensas de Juan Carlos Bonilla y Juan Orlando Hernández. ¿Usted cree que vaya a ser aceptada esta solicitud y digan, pues sí, no ha lugar y no hay ni audiencia? Recordemos que cada una de las partes defiende su lado de la historia a lo mejor que puede, ¿no? Claro. Y eso lleva a desarmar la estrategia de la parte contraria también, como parte de una estrategia válida dentro de un proceso criminal, ¿no? Entonces, la fiscalía, claro, quiere que no haya audiencia. La fiscalía quisiera que no hubiera abogado defensor y que fuera nomás ya una sentencia directa solamente con la información que ellos presentan. Pero el rol del juez Castel es garantizar, en este momento del proceso, garantizar que los derechos de los imputados se cumplan, ¿no? Que no se violenten los derechos, y parte de los derechos que tiene es precisamente una defensa. Habrá que ver entonces ahora el juez Castel qué determina él, basado ya en la información que ambas partes han presentado. Bien, Oscar, muchísimas gracias. Solo quiero hacer hincapié y resaltar y aclarar que nosotros estuvimos buscando por todos lados también tener las impresiones del lado de Juan Orlando Hernández, tratando de localizar a su abogado defensor para que nos diera pues sus declaraciones. Raymond Colón, como es el estilo aquí en Hoy Mismo, de tener siempre las 2 partes, pero fue imposible, no obtuvimos respuesta. Gracias, Oscar. A la orden, Evangelina. Saludos a todos allá. Gracias. Seguramente nos encontramos más adelante cuando vuelvan estas audiencias y estos juicios. Así es. Gracias.